Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 27 de septiembre del 2023 y estos son nuestros titulares. El Papa ha visitado Marsella para presidir el Foro de Ciudades del Mediterráneo y ha pedido generosidad para acoger a los emigrantes que llegan a Europa. El Vicariato de Roma ha declarado que considera irregular la excomunión que cayó sobre el ex jesuita Rogni. El cardenal Ladaria ha decidido no ir al sínodo. El cardenal Müller ha pedido a Monseñor Strickland que no dimita y ha rechazado que el Papa pueda deponer a un obispo sin motivo. El presidente del episcopado alemán ha pedido al Vaticano que permita la ordenación de hombres que tienen relaciones homosexuales y no solo tendencias. El Papa ha presidido el Congreso de Ciudades del Mediterráneo, celebrado en Marsella, y ha pedido a Europa que acoja a los emigrantes que llegan de África. El viernes, en su primer encuentro con fieles y miembros del clero de Marsella, tras su llegada a tierras francesas, el Papa se dirigió a la Basílica Santuario Nuestra Señora de la Guardia, donde mantuvo su primer encuentro de oración y prédica con los fieles. Nosotros, sacerdotes y consagrados, estamos llamados a hacer sentir a la gente la mirada de Jesús y al mismo tiempo llevar a Jesús la mirada de los hermanos. En el primer caso somos instrumentos de misericordia, en el segundo somos instrumentos de intercesión. La mirada de Jesús, subrayó el Papa, está llena de ternura, y esa ternura estamos llamados a transmitirla a los demás. Abramos las puertas de las iglesias y las casas parroquiales, pero sobre todo las del corazón, para mostrar el rostro de nuestro Señor a través de nuestra mansedumbre, amabilidad y hospitalidad. Que los heridos de la vida encuentren un puerto seguro en vuestra mirada, un aliento en vuestro abrazo, una caricia en vuestras manos, capaces de enjugar lágrimas, señaló. En tanto, recordó a los sacerdotes la belleza de poder liberar del pecado a tantos hombres y mujeres a través del don del perdón del Señor, iluminar la vida de las personas con los sacramentos, y con su presencia transmitir la cercanía de Dios. Estén cerca de todos, especialmente de los más frágiles y menos afortunados. Al día siguiente, el sábado, presidió la Santa Misa en el Velódromo de Marsella. Dijo que Dios es relación y nos visita cuando sabemos abrirnos al otro, cuando hay un salto por la vida del que pasa cada día a nuestro lado y cuando nuestro corazón no permanece indiferente e insensible ante las heridas del que es más frágil. La diócesis de Roma ha acusado a Doctrina de la Fe, que excomulgó al jesuita Rogni, de haber llevado a cabo un proceso lleno de irregularidades. Ladaria no irá al sínodo. Una visita canónica al Centro Aleti, fundado por Marco Rubnik, iniciada por la diócesis de Roma, podría cambiar el caso del ex jesuita. Según un comunicado de prensa, el visitador pudo identificar graves irregularidades en relación con las acusaciones de abusos contra Rubnik. A partir del extenso material documental, el visitador pudo identificar graves irregularidades, cuyo examen generó dudas razonables sobre la propia solicitud de excomunión, afirma el informe de la diócesis. Las acusaciones contra Rubnik se remontan al período comprendido entre 1985 y 2018 e implican abusos espirituales, psicológicos y sexuales. En concreto, se trata principalmente de los tratos de Rubnik con mujeres jóvenes que, como religiosas, estaban bajo la influencia del ex jesuita que trabajaba como artista. En mayo de 2018, la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que el jesuita quedaba excomulgado porque había absuelto a una mujer en confesión de un pecado contra el sexto mandamiento, en el que él mismo estaba involucrado. Sin embargo, al cabo de un mes se levantó la excomunión. En 2020, el Papa le encargó predicar las meditaciones de Cuaresma a la Curia Vaticana. En 2022, se le encargó diseñar el logotipo oficial
para el encuentro mundial de las familias. Sin embargo, este año, al saltar a los medios de comunicación lo ocurrido, la presión recayó sobre los jesuitas, que en julio de 2023 decidió expulsarlo y cortar toda vinculación con el Centro Aleti, donde se fabrican los famosos mosaicos. Las acusaciones de la diócesis de Roma contra el dicasterio de doctrina de la fe y contra los jesuitas por su comportamiento contra Rubnik puede haber sido la causa que ha movido al cardenal Ladaria, hasta hace muy poco prefecto de doctrina de la fe y por lo tanto responsable de la excomunión contra Rubnik, a tomar la decisión de no participar en el sínodo. Por su parte, las supuestas víctimas de abusos por parte del padre Rubnik, nunca hubo juicio porque los supuestos delitos habrían prescrito, expresaron su perplejidad ante la declaración emitida por la diócesis de Roma. Según ellas, es un acto que minimiza su sufrimiento. Además, advierten que el Papa no ha querido reunirse con ellas, mientras que sí lo hizo con la directora del Centro Aleti, a la cual incluso nombró miembro del sínodo. Este informe exonera a Rubnik de toda responsabilidad, ridiculiza el dolor de las víctimas, pero también el de toda la Iglesia, herida de muerte por una arrogancia tan flagrante. Las víctimas se quedan con un grito sin voz por nuevos abusos, dice la carta. El cardenal Müller ha pedido a Monseñor Strickland que no presente la dimisión y ha afirmado que el Papa no tiene poder de destituir a un obispo sin una causa justa. El cardenal Müller ha salido en defensa de Monseñor Strickland, obispo de Tyler, amenazado supuestamente con ser destituido debido a su defensa de la doctrina católica. Es terrible lo que le están haciendo al obispo Strickland, un abuso del cargo contra el derecho divino del episcopado, dijo Müller. Si pudiera aconsejar al obispo Strickland, definitivamente no debería dimitir, porque si lo hace, ellos pueden lavarse las manos y la responsabilidad recae sobre él. El purpurado asevera que un obispo solo puede ser destituido por el Papa según los dictados de la justicia si ha sido culpable de algo malo, herejía, cisma, apostasía, un delito o un comportamiento totalmente no sacerdotal. Por ejemplo, la pseudobendición de personas de ambos sexos o de un sexo en relaciones extramatrimoniales que ofende a Dios y defrauda a las personas de su salvación. La destitución arbitraria como obispo de una diócesis socava la autoridad del Papa, como ocurrió históricamente con el indigno abuso del cargo bajo el papado aviñonés. Esta pérdida de confianza fue una de las principales razones de la ruptura del cristianismo, de la reforma con la Iglesia católica y su odio al Papa, que con sus acciones arbitrarias se había puesto en el lugar de Dios. A aquellos que creen que el Papa es un monarca absoluto, cuya voluntad tiene valor de ley, el cardenal alemán les recuerda: según la doctrina católica, el Papa no es en absoluto el Señor de la Iglesia, sino solo, como representante de Cristo para la Iglesia universal, el primer servidor de su Señor, que tuvo que decir a Simón Pedro, que acababa de ser nombrado roca de la Iglesia: apártate de mí, pues no piensas en lo que Dios quiere, sino en lo que quieren los hombres. Y añade: el Papa no tiene autoridad para acosar e intimidar a los buenos obispos, que de acuerdo con el ideal episcopal del Vaticano II, santifican, enseñan y guían al rebaño de Dios en nombre de Cristo, solo porque los falsos amigos denuncian a estos buenos obispos a Francisco como enemigos del Papa, mientras que los obispos herejes e inmorales pueden hacer lo que quieran. Monseñor Baxing, presidente del episcopado alemán, ha reclamado que sean admitidos al sacerdocio los homosexuales que tienen ese tipo de relaciones. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Baxing, ha afirmado que considera incorrecta la prohibición de la ordenación sacerdotal de hombres homosexuales. Según él, eso conduce a la estigmatización y al silencio, pues les lleva a realizar esos actos a escondidas. Un portavoz de la diócesis de Limburgo, de la que es obispo Baxing, que incluye la ciudad de Frankfurt, afirmó el sentido de sus declaraciones. En principio, las relaciones secretas de un candidato obstaculizan su disposición seria a aclarar sus decisiones profesionales y de vida. Sin embargo, esto no depende de si alguien es homosexual o heterosexual. No debería desempeñar ningún papel en la cuestión de la idoneidad para el sacerdocio. Lo crucial
es que una relación secreta no concuerda con la decisión de ser ordenado sacerdote. Por su parte, el arzobispo de Múnich, Reinhard Marx, no tendría problema en bendecir a una pareja homosexual. ¿Por qué no? Siempre depende de la situación específica. Si las personas me piden una bendición, lo haré, dijo. El cardenal recordó que en el sínodo alemán se propuso una bendición para personas que se aman. No queremos enfocarnos exclusivamente en un grupo, es decir, no solo se trataría de bendecir las parejas homosexuales, sino cualquier tipo de uniones que no sean matrimonios por la Iglesia. En el sentido contrario se ha manifestado el arzobispo de Poznań y presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, Monseñor Gadecki, que ha calificado la situación de la Iglesia en Alemania como la mayor crisis desde la Reforma. Existe un gran peligro de que una reforma malentendida del cristianismo vuelva a dividir la Iglesia y se extienda a los países vecinos, dijo. El prelado polaco criticó igualmente el Instrumentum Laboris del próximo sínodo. El arzobispo polaco se quejó de que el Instrumentum Laboris utiliza términos ideológicos como inclusión y que la pregunta sobre los cargos se centra demasiado en el aspecto de poder y muy poco en el aspecto de servicio. En cuestiones de poder se está orientando demasiado hacia la política. Se trata de la democratización de la Iglesia, aunque la Iglesia es naturalmente jerárquica. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la renuncia del cardenal Ladaria a participar en el sínodo tras ser exonerado el ex jesuita Rogni. En España hay ya 72 capillas de adoración perpetua. Está a punto de inaugurarse la que hace el número 72. Es una gran noticia. Y es una noticia además que lleva consigo una enorme dosis de esperanza, porque significa que hay mucha gente que cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que cree hasta el punto de ir a pasar, si no todos los días, muchos días, varias horas ante el sagrario para darle gracias por su amor infinito, por haberse quedado entre nosotros. Es una gran noticia. Y sin embargo, es una noticia que pasa desapercibida, como pasan desapercibidas otras noticias extraordinarias que ocurren en la Iglesia. Hay miles de matrimonios que se mantienen fieles, que están trabajando y luchando a veces con gran sacrificio para educar a sus hijos. Hay miles y miles de mamás que a pesar de las dificultades aceptan tener a sus niños y no los matan con el aborto. Y hay muchísimos miles de católicos que cuidan a sus padres ancianos. Son muy buenas noticias que no salen en los periódicos. Es una muy buena noticia la existencia de también muchos miles de sacerdotes que se dedican incansablemente al servicio de sus feligreses, transmitiendo la recta doctrina de siempre de la Iglesia. Tampoco salen en las noticias. Dicen que hace más ruido un árbol que cae en el bosque que 1000 árboles que están creciendo continuamente 1 o 2 centímetros cada día. Pero es que esa es la dinámica de la noticia, nos guste o no, esa es la dinámica de la noticia. Noticia será siempre lo extraordinario y hasta cierto punto hay que dar gracias de que la noticia sea que alguien ha hecho algo malo, porque sería terrible y sería muchísimo peor que la noticia fuera que han encontrado en un lugar remoto un matrimonio que aún no se ha divorciado y que han encontrado en un lugar que nadie esperaba que existiera una mamá que ha decidido tener a su hijo y no matarle con el aborto. Sé que a mucha gente no le gusta más que saber buenas noticias, pero repito, la dinámica de la noticia, por desgracia, es
lo extraordinario y muchas veces lo negativo. Si un joven ayuda a una ancianita a cruzar un semáforo, eso no es noticia. Si un joven le pone una zancadilla a una ancianita y la hace caer al suelo cuando cruza un semáforo, eso es la noticia. En periodismo se dice que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Por eso, además de alegrarnos por la maravillosa noticia de las 72 capillas de adoración perpetua en España, hay que contar también otras cosas. Algunas son más de lo mismo y es de verdad bastante cansado estar siempre sobre el mismo tema, pero ellos, los protagonistas, son, a parecer, incansables. El presidente del episcopado alemán, Monseñor Batzin, que hace unos días se despachó con unas acusaciones realmente no solo infundadas, sino injuriosas contra el Papa Benedicto XVI, pues ahora ha dicho que el Vaticano debería permitir a los seminaristas que ejercen la homosexualidad, que son homosexuales activos, debería permitirle llegar al sacerdocio y debería permitir a los sacerdotes que son homosexuales activos, debería permitir que también tuvieran sus parejas públicamente y hacer a la vista de todos, me refiero a la vista de todos en el sentido de que lo conozca todo el mundo, lo que hacen a escondidas. Esto de Monseñor Batzin, el presidente de los obispos alemanes, más de lo mismo. Y luego dicen que son los conservadores los que están siempre pendientes del sexto mandamiento. Eso dicen, cuando ellos están continuamente con ese tema. Unido a él, el arzobispo de Múnich, el cardenal Marx, que ha dicho que si a él una pareja homosexual le pide la bendición, por supuesto, se la va a dar. La contrarréplica se la han dado los incómodos vecinos, incómodos para ellos, vecinos del este, es decir, los polacos. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca ha hecho unas declaraciones lamentando la situación penosa y de profunda crisis en que está la Iglesia en Alemania, pero también criticando el instrumentum laboris del sínodo y diciendo que está ideologizado y que corre el riesgo el sínodo de convertirse en un instrumento de división en la Iglesia. Sin embargo, la noticia más destacada de esta semana, también en lo que tiene de noticia, es decir, de algo extraordinario, ha sido la renuncia del cardenal Ladaria, que ha sido hasta hace muy poco presidente del Dicasterio de Doctrina de la Fe, que es jesuita, la renuncia a participar en el sínodo. Ladaria había sido nombrado por el Papa Francisco como miembro del sínodo. Era una nómina pontificia. Renunciar a un encargo así no es cualquier cosa y es de hecho algo extraordinario. No ha habido explicaciones y por eso inevitablemente se han desatado las especulaciones, los rumores. ¿Qué ha podido suceder? ¿Cuál ha sido la causa? Algunos opinan que se debe a un acontecimiento que sucedió muy pocas horas, días, muy pocas horas antes de que se supiera esta renuncia. Tiene que ver con el caso de otro jesuita, hoy ya ex jesuita, un famoso artista, autor de unos mosaicos muy valorados que, por ejemplo, decoran la fachada de la iglesia de abajo de Nuestra Señora de Lourdes, en Lourdes, o el sepulcro, la sepultura del Padre Pío. Me refiero a Rupnik. Rupnik fue acusado por un grupo numeroso de mujeres, en ese momento ya ex monjas, pero cuando ocurrieron los hechos eran monjas. Fue acusado de abusos sexuales. Fue acusado también de haber dado la absolución a una de sus propias víctimas que tenía remordimientos de conciencia por haber tenido sexo con él. Este caso fue llevado a la Congregación de Doctrina de la Fe, que decretó
cuando, según Doctrina de la Fe, según el dossier que tienen, decretó que esa acusación era creíble, decretó la inmediata excomunión, porque este es un delito castigado con la excomunión ipso facto, late sentencia, automática. Rupnik excomulgado por Doctrina de la Fe, Rupnik jesuita en ese momento, excomulgado por Doctrina de la Fe, presidida por un jesuita, el cardenal Ladaria. Apenas un mes después fue levantada la excomunión a Rupnik. Nunca se dijo quién había sido el que había ordenado levantar la excomunión. Alguien, por supuesto, o que era el propio Ladaria o que estaba por encima de él. Más tarde, los jesuitas tomaron la investigación en lo que a ellos les concernía, porque Rupnik era jesuita, dieron crédito a las víctimas, como había hecho Doctrina de la Fe, y decidieron la expulsión de Rupnik de la congregación de los jesuitas y cortaron toda relación con el llamado Centro Alecta, que es donde se hacen los mosaicos y donde reside la comunidad a la cual habían pertenecido algunas de las monjas supuestamente abusadas, y digo supuestamente porque nunca se pudo llevar a juicio civil debido a que eran adultas cuando tuvieron lugar los hechos y el delito, en caso de haberlo, en caso de que lo hubiera habido, el delito había prescrito. En todo caso, los jesuitas analizaron los testimonios de las víctimas y decidieron expulsar a Rupnik de la compañía. Hoy es ya un ex jesuita, aunque sigue siendo sacerdote, y cortar toda relación con el Centro Alecta. Pero el Centro Alecta está en la diócesis de Roma. La diócesis de Roma, a cuyo frente está el Papa Francisco, jesuita, decidió emprender por su cuenta una investigación canónica que acaba de saberse el resultado. Y el resultado es que la comunidad religiosa del Centro Alecta es maravillosa, que es un ejemplo de santificación y de unión con Dios, y que las acusaciones contra Rupnik que motivaron la excomunión fueron hechas en un juicio, son palabras literales, lleno de irregularidades, y por lo tanto fue una excomunión que no estaba justificada. Un jesuita, Ladaria, decreta la excomunión, los jesuitas expulsan a Rupnik, jesuitas. Después, la diócesis de Roma, al frente de la cual está el Papa, jesuita, decide de alguna manera rehabilitar a Rupnik, diciendo que aquella excomunión fue hecha de una forma irregular. Y muy pocas horas después, Ladaria dice que ya no participa en el sínodo. En el sínodo en el cual además va a participar una mujer que ha sido la gran defensora de Rupnik, nombrada también por el Papa a propósito para que participe, y a la cual ha recibido el Papa hace unos días, y la ha recibido en el marco de una de las capillas decoradas por Rupnik en el Vaticano. ¿Hay causa y efecto? Es una cosa probable, pero como no se ha dicho por qué Ladaria no participa en el sínodo, pues se desatan, como digo, las especulaciones. Se ha molestado por esta rehabilitación, que es una acusación contra Doctrina de la Fe, presidida por un jesuita, contra la congregación de los jesuitas, para exonerar a un ex jesuita. No es el único caso. Hace muy poco, el padre Spadaro, director de la revista jesuita La Civiltà Católica, el padre Spadaro fue cesado en su cargo por la congregación de los jesuitas. Unos días antes, Spadaro había escrito un artículo en un diario italiano que fue considerado por muchos un artículo blasfemo y herético. ¿Hay causa y efecto? No lo sabemos, pero muy poco después de la publicación de este artículo, Spadaro es cesado en su trabajo de director de la Civiltà Católica.
En su lugar nombran los jesuitas a otro jesuita, la revista es jesuita, nombran a otro jesuita que había salido de la civiltad católica por su enfrentamiento con Espadaro. Bueno, pero es que recién dimitido o cesado Espadaro, el Papa le nombra subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación Católica, el cuarto puesto en grado en ese dicasterio. Los jesuitas cesan a Espadaro, la causa no la sabemos, pero había hecho este artículo, repito, que muchos consideraron blasfemo contra Cristo. Los jesuitas cesan a Espadaro y el Papa jesuita le nombra para un cargo en el Vaticano. ¿Hay divorcio entre los jesuitas y el Papa Francisco? Pues no lo sabemos. Los hechos están ahí y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Y por supuesto, lo que significaría, si eso fuera verdad, no digo que lo sea, digo que son unos hechos que han ocurrido y que cada uno saque sus conclusiones y también las consecuencias. Si lo hubiera, ¿por qué? Eso es lo que cada uno, haciendo uso de su libertad y de su imaginación, puede sacar. Simplemente me limito a exponer los hechos. Yo prefiero quedarme con la maravillosa noticia de las 72 capillas de adoración perpetua en España. No hay que olvidar que el bien existe y que es muy grande. Porque si lo perdemos de vista, nos ponemos unas gafas negras. También el mal existe y hay que contarlo y hay que luchar contra él. Pero fijémonos en el amor de tanta gente al Señor, en esos que van a rezar cada día ante el sagrario, y hagamos lo posible por ir también nosotros. Si no podemos ir a una capilla de adoración, sí ante el sagrario, para rezar por el próximo sínodo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va aconteciendo en la Iglesia, puede hacerlo a través de nuestra página de noticias, www.magnifica.tv. Seguiremos informándole de lo que pasa en la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.